Bueno, buenas tardes. Como premio a quienes se conectaron en hora y a pesar del partido, ¿quieren hacer preguntas o quieren que hagamos el repaso general? Y los libero y las libero. ¿Están De por mi ahí? ¿Me parte, escuchan bien? sí, Sí, la escucho bien, profesora. sí, Silvia. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. De mi parte, preferiría el repaso general, pero bueno, los Bien, hacemos compañeros un todos repaso. pensamos igual. Pero están diciendo lo mismo en el chat. Así que hacemos el repaso general y si quedan dudas, ahí me dicen, ¿sí? ¿Les parece? Sí, sí, de mi parte sí, profesora. Genial. Arrancamos. Bueno, es un solo módulo, tienen una guía de lectura para el parcial general y después tienen una específica de cada técnica. La parte general tiene que ver con los paradigmas, el paradigma que se relaciona con lo cuantitativo y lo cualitativo, las características de estos dos enfoques, lo principal, los supuestos, las características, las diferencias, y después tienen la técnica puntual, la encuesta en el caso de lo cuantitativo, la entrevista, la observación y la historia de vida en el caso de lo cualitativo. Eso es todo lo que entra para el parcial, que está en las guías de lectura y está en el material, que va a ser la semana que viene, en el horario de clases, con múltiple opción como la vez pasada, en el mismo tiempo, la misma cantidad de preguntas que valen lo mismo, con una penalización menor, porque la vez pasada que habíamos penalizado con más hubo que recalificar. Acuérdense que es secuencial, van respondiendo de a una, no pueden volver para atrás, una sola respuesta es correcta. No tienen que entrar a Webex, pero si tienen dudas sobre el parcial, vamos a estar en Webex. En principio vayan a EVA y empiecen el parcial para que no se les superpongan las plataformas. ¿Alguna duda sobre el parcial? ¿O arranco el repaso? Perfecto. Bien, acuérdense, y esto está tomado de la guía de lectura. Hoy vamos a repasar con la guía de lectura. ¿Sí? Que la primera parte es más general, es más teórica, aunque no es mucho, por eso es bueno que lo lean de los autores, porque de ahí vamos a hacer las preguntas de comprensión, no literales, porque tienen el material a la vista, ¿sí? Y empezamos por qué se considera un paradigma, qué sucede con los paradigmas en las ciencias sociales en particular, cuáles han sido los tres paradigmas característicos y dentro de esos hay dos que se relacionan directamente con la investigación de tipo cuantitativa y cualitativa. ¿Qué diferencias hay entre estos dos enfoques? ¿Qué características tiene cada una? ¿Qué posturas hay de si se puede combinar lo cualitativo con lo cuantitativo y qué estrategia habría para combinarlo? ¿Qué supuestos tiene la investigación cuantitativa y cualitativa y las características? Porque acá hay Batiani Cabrera y creo que acá estaba Kivi, si no me confundo, son dos autores diferentes. Esta segunda parte refuerza un poco lo que ven acá, ¿sí? Entonces, repasamos un poco las definiciones que tenían de corbeta en Batiani Cabrera y demás, que es un, ojo que, Sautú, bien. Ojo que vamos a hacer un repaso rápido, no es todo, exactamente todo lo de la guía de lectura, porque no alcanzamos en el horario que tenemos, nos llevó todo un mes ver esto, pero esto es lo principal. Puede que haya preguntas que estén por fuera de lo que repasemos hoy, pero siempre por dentro de la guía de lectura, ¿sí? Entonces, paradigma. Era la perspectiva teórica que compartían y reconocían una comunidad de científicos en una disciplina. Algo que se vuelve paradigmático es porque un grupo de científicos académicos considera que esa teoría es la teoría que reconocen como válida para la disciplina. Ahora, en ciencias sociales no hay una sola, en las otras tampoco, pero particularmente en las ciencias sociales, es multiparadigmática, ¿sí? Y hay tres paradigmas predominantes que lo vieron con unos cuadros, hay unos cuadros también en el material de lectura y yo también les hice unos en las clases para ayornarlos, donde tenían tres. El positivismo, que es muy clásico y un poco cayó en desuso porque fue corregido en las críticas que se le hizo por el neopositivismo o pospositivismo, y ese es el que vamos a tomar. Comparten varias cosas en común, pero nos vamos a basar en el segundo, que es posterior y que corrigió algunas cosas del positivismo. El neopositivismo y el pospositivismo se relacionan con lo cuantitativo, por el tipo de enfoque que tienen, mientras que el interpretativismo se relaciona con lo cualitativo.
Esto lo habíamos visto al inicio de la materia, en von Wright, si se acuerdan, las tradiciones positivista y hermenéutica, y si ustedes buscan, ahora no lo vamos a repasar todo, pero las características de lo positivo o del neopositivismo o pospositivismo tenían que ver con una forma de ver la realidad como un dato objetivo, cuantificable, toda una perspectiva que utilizaba técnicas como son las cuantitativas que tienen más que ver con los datos duros, la estadística. Ustedes vieron la encuesta, que es bastante cerrada, que se hace sobre una población y una muestra que se predetermina y después se puede generalizar, mientras que el interpretativismo que vino después cuestiona que para las ciencias sociales se necesita, como el sujeto es un sujeto que habla, y el investigador y el sujeto están en una condición de intersubjetividad, admitir eso, controlarlo y hacer de eso métodos de tipo cualitativo, como la entrevista, que están ahí conversando, la observación, que están donde se produce el fenómeno, la historia de vida, donde durante muchas entrevistas a la misma persona o a la misma familia deducen qué parte de la biografía o el relato de esa historia de vida les sirve en relación a su fenómeno, a los hechos sociales de la investigación. Entonces tienen dos miradas con supuestos diferentes, ¿sí? En vez de quedarnos acá, que lo tienen que repasar, vamos a ir directamente al enfoque entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Acuérdense que esto también lo vimos, difieren en 4 supuestos distintos. El supuesto ontológico, que tiene que ver con cómo ven la realidad, bueno, por un lado se ve como una realidad que es objetiva y por el otro subjetiva y múltiple. ¿Cuál sería el que ve la realidad como objetiva? ¿Qué enfoque? Si están por ahí, esto es fácil de deducir. ¿Cuál les parece, el cuantitativo o el cualitativo? ¿Cuál ve la realidad como algo objetivo? Bien, el positivista, ¿sí? O neopositivista, en este caso es lo mismo, ¿sí? Y el cuantitativo. Perfecto. Mientras quien ve la realidad como algo subjetivo, intersubjetivo y múltiple es el interpretativismo o hermenéutica o comprensivismo, tiene todos esos nombres, que es lo cualitativo. El supuesto epistemológico, que básicamente es la relación que se puede plantear entre quien investiga y quien es investigado, bueno, en el primer caso va a ser una relación de separación, de distancia, de buscar esa objetividad, otra vez paradigma positivista y enfoque cuantitativo, mientras que para el interpretativismo y lo cualitativo, el investigador está inmerso, interacciona con el entrevistado o con la persona que está observando, con la otra parte, ¿sí? Hay una mutua influencia e intersubjetividad. En los supuestos axiológicos también difieren el papel que le dan a los valores en la investigación. En el caso cuantitativo positivista se desprende de los valores, o al menos considera que se puede desprender de los valores en esto de la objetividad que se sigue repitiendo, mientras que desde la perspectiva interpretativista y cualitativa, el investigador asume que los valores están, reflexiona y controla esos valores, pero están dentro de la investigación. En la observación, por ejemplo, hay un diario del observador donde anota todo lo que fue sintiendo respecto a la experiencia de observar. Eso es parte del proceso de investigación. Muy distinto es hacer una encuesta o un censo donde no hay registro de eso, se obtienen datos duros y con eso se hace una probabilística, una matemática, una extensión, una generalización. Los últimos supuestos en los que difieren son de los métodos, y esto ya nos adelantamos, qué procedimientos, qué técnicas usa cada uno de estos enfoques. En el positivista, neopositivista, cuantitativo, usan la estadística, la encuesta, que es una de las técnicas que vieron y que vamos a ver, la matemática, la probabilística, un diseño más estructurado. Acuérdense que la encuesta tenía una pregunta y, por ejemplo, 4 posibles respuestas, y con eso se generaban variables, eso parte de un muestreo, se generaliza en toda la población, mientras que el tipo de método, técnica que usa lo cualitativo es, por ejemplo, la observación, la entrevista, la historia de vida, son las 3 que vieron, que tienen que ver con la interacción, con un diseño que es mucho más flexible para obtener la información. ¿Vamos bien? ¿Se están acordando de todo esto? Perfecto. Vamos a reforzar características de los dos abordajes. Lo cuantitativo, van a ver que son
son como un espejo, ¿no? Son completamente distintos. Tiene un contexto de tipo experimental, el dato se recoge de un contexto que no se entiende como natural, entre comillas, ¿sí? Como esa interacción que yo tengo, ahora vamos a ver en lo cualitativo, que estoy inmersa en ese entorno natural. El rol del investigador es la distancia, lo vimos recién en los supuestos, del objeto de estudio en una posición absolutamente neutral respecto a los valores y a la relación y el involucramiento con las personas o los fenómenos que investigo. Lo cuantitativo usa de fuentes de información tanto los datos que produce el investigador como datos que produjeron otros. Esos son fuentes primarias como secundarias. Y acá la técnica más usada, y es la que ustedes vieron, es la encuesta. El tipo de análisis es deductivo, si se acuerdan del círculo de Wallace, de qué iba primero, si la teoría o la observación. Acá empiezan por la teoría y después van a observar. Siempre hay una hipótesis, por eso lo pueden encontrar también como hipotético deductivo, que tiene un lugar central, y después se va a chequear eso, a hacer la encuesta y a obtener los resultados. ¿Sí? Con los participantes también hay un rol importante porque brindan los datos, pero no tan importante, no tan relevante, no tan pertinente como en lo cualitativo, donde son más protagonistas los investigados, ¿sí? Acá se elige una población, un universo, una muestra que sea representativa. Esas individualidades, para ir en profundidad, como diríamos en la técnica cualitativa de historia de vida, no se considera como tal. El diseño es más estructurado, ya lo dijimos, hay una planificación previa, sí, que es cerrada, hay una serie de prácticas que se hacen antes de ir al campo, ¿sí? A diferencia de lo cualitativo que se puede hacer durante y después, que es mucho más flexible. La perspectiva es explicar. Van a ver que en el otro paradigma era comprender, si se acuerdan, interpretar, comprender. Acá explicamos, buscamos las causas, hasta se establecen a veces una serie de leyes, depende de los autores y el tipo de investigación que tiene. Trata de explicar el fenómeno social mediante una mirada que es estadística, es objetiva, y busca que los datos sean representativos, generalizables, ¿sí? Busca explicar la relación que hay entre las variables, ¿sí? Entre esas cosas que son susceptibles de ser observadas y que varían, ¿sí? Que se operacionalizan, lo hemos visto para el parcial anterior. Ahora, por el contrario, lo cualitativo se da en un contexto que sí es natural, entre comillas, recogemos los datos de un campo y estamos ahí, ya sea conversando con la persona, haciendo la observación, ¿sí? No hay una distancia como la que marcaba lo cuantitativo. Es una interacción que se dice cara a cara. Acá el investigador es un instrumento clave, ¿sí? Al observar los comportamientos o al entrevistar, pueden tener protocolos o pautas, pero van relevando la información. Las fuentes son múltiples, primarias, secundarias, otros datos, otras entrevistas, otros documentos. Se combinan más estas técnicas. Yo puedo hacer observación, entrevista, observación, historia de vida, entrevista individual, puntual y después historias de vida, ¿sí? Siempre atravesado todo por el mismo problema de investigación, los mismos objetivos. El análisis ahora es de tipo inductivo, vamos de lo particular a lo general, de la observación del campo a tratar de construir o contrastar teorías. Los participantes acá, ya habíamos dicho, tienen un rol mucho más activo, más relevante. El investigador va a ir en profundidad a lo que el otro participante, el investigado, le pueda proporcionar. El diseño es emergente, es flexible, no se prescribe de antemano rígidamente, se va adaptando a lo que va sucediendo en el campo, puede cambiar. Y ahora no buscamos explicar las causas, sino interpretar y comprender los significados que los actores atribuyen al fenómeno como parte de lo que ya habíamos visto que es esta corriente, ¿sí? Que tiene que ver con, desde la mirada de los actores y sus significados, entender los contextos, los fenómenos, ¿sí? Entonces, respecto a si era posible o no combinar esto, bueno, Corbetta les dice que hay tres posturas en la academia. Para algunos son paradigmas tan diferentes, estas diferencias que vimos, que no hay manera de combinarlos. Yo no puedo hacer una investigación que combinara una encuesta con una observación participante o una encuesta con una entrevista, porque uno sería superior a otro y entonces elijo uno. Esa es una perspectiva.
Otra, la de los cuantitativistas, los neopositivistas, los duros, digamos, consideran que se puede usar lo cualitativo como algo precientífico, por ejemplo, hacer un estudio exploratorio, hacer algunas observaciones, algunas entrevistas, pero después verdaderamente la investigación empieza cuando empiezo a utilizar técnicas cuantitativas. Esto ya está como pasado de moda y es muy discutible, pero es una posición. Ahí me escucho de retorno, Pablo. Y el último es que ambas posiciones son legítimas y eso, y esta es la más común o la más deseable, elegir alguna de las técnicas depende del investigador y va a depender obviamente no de la que le guste más, sino que tiene que ser coherente con su problema de investigación, sus objetivos, su marco teórico, su diseño, etcétera, con todo su proyecto de investigación para culminar en decir qué técnica va a usar. ¿Sí? Si yo en mi problema de investigación, en mis objetivos, en mi marco teórico, tengo una visión más positivista y busco datos más duros, probabilísticos, estadísticos, y quiero cuantificar y quiero generalizar, probablemente utilice una encuesta. Si yo tengo una perspectiva más interpretativa, comprensivista, hermenéutica, y lo que busco es comprender el fenómeno desde los actores, probablemente utilice entrevistas, observación participante o historia de vida. Ahora, si decimos que sí podemos combinarlo, ¿sí? Hay distintas formas de combinar los dos enfoques, lo cuantitativo y lo cualitativo. Esto se llama enfoque mixto o multimodal, que lo tienen acá. Una idea es que se complementen, usar los dos métodos, ¿sí? Para dos partes del fenómeno. En esta parte cuantifico, yo les di el ejemplo, procesamiento de adolescentes infractores de la ley penal, la cantidad de procesamientos, bueno, yo voy al juzgado y cuento cuántos en el último tiempo han sido procesados por determinado delito. Pero si además quiero interpretar, comprender por qué infringieron la ley, voy a hacerles entrevistas. Puede ser informantes claves como los fiscales, gente que trabaja con esos adolescentes, a los propios adolescentes, a las familias, etc. Entonces, en una parte de la investigación uso lo cuantitativo y en otra lo cualitativo. Otra de las formas es combinar, usar uno subsidiario de otro. Y acá es priorizo, de acuerdo a mi problema de investigación, cuál me sirve más y es el principal y el otro es un poco complementario. Y la otra es triangular, que es usar los dos sobre un mismo aspecto de la investigación, ¿sí? Y esto es como bastante común para recoger resultados. ¿Hasta acá vamos o voy muy rápido? ¿Bien? Bueno, sigo. Esa era toda la parte general, muy resumida. Ustedes tienen que profundizarla con la guía de lectura, con sus propios resúmenes a cada una de esas cosas. Ahora vamos a la parte de las guías de lectura de las técnicas específicas. Respecto a la técnica cuantitativa, tienen una sola, es la encuesta, las características, las variantes que tienen, las ventajas, límites o problemas que presenta, con qué técnica se complementa. Y dentro de las tres cualitativas tenemos la observación, que es la observación participante en particular, la OP, si se acuerdan, qué presupuestos tiene, qué sucede con ingresar y desplazarse en el campo cuando uno hace observación con los informantes calificados con los que me relaciono ahí, qué registro cuando observo, qué es un informe condensado, un informe ampliado, qué aspectos considero, cuáles diferencio, todo esto está en la guía de lectura 2, la específica. Después, específico de la entrevista, qué es la técnica, qué variantes tiene, para qué estudios es conveniente, qué ventajas y límites tiene, con qué método se complementa. Y la última que vimos, sobre historia de vida, con qué se relaciona, cómo se realiza, cómo la esquematizo, por qué se considera fundamental tres partes, el muestreo, el contexto y la guía de temas y a qué se refiere con eso. Esto es la guía de lectura, para que les vengan las preguntas a la cabeza. Vamos a ir una a una en un rápido pantallazo de cada una, ¿sí? La encuesta. La primera técnica cuantitativa, la única cuantitativa que ven. ¿Qué busca una encuesta? Se obtiene información mediante las preguntas sobre los comportamientos entre determinadas variables que yo elijo y planifico de antemano. ¿A quiénes hago la encuesta? Y ahí es donde yo busco la población, hago un muestreo que sea representativo para después generalizar. Por eso la muestra representativa.
¿Cómo lo hago? Con un procedimiento que es muy estructurado y estandarizado, a diferencia de las técnicas cualitativas de la entrevista, por ejemplo, que es parecida, pero distinta porque es cualitativa. Es un cuestionario que tiene una administración que puede ser indirecta, si yo hago las preguntas y lleno yo lo que me contestan, lo que escucho, o directamente le llega la encuesta al encuestado y la llena él, ¿sí? Y habíamos usado un ejemplo real de encuesta para alumnos que, por ejemplo, tenía este tipo de cuestionario, de cuál de las siguientes carreras de la Facultad de Derecho tiene pensado egresar, y acuérdense que las categorías de las variables eran precisas, claras, exclusivas, excluyentes, entonces uno marca una de estas opciones. Edad, y acá hay, por el estudio de antecedentes previo y porque lo deciden así quienes arman la encuesta después de un estudio, todo esto lleva un trabajo previo a realizar el cuestionario, hay rangos de edades preestablecidos, ¿sí? Características. Tenemos una observación que es indirecta a partir de las respuestas que están dando los encuestados. Tenemos una gran cantidad de aspectos que podemos preguntar en cuestionarios, tanto objetivos sobre hechos o subjetivos, pero siempre dando posibles respuestas. Yo recojo la información de esta forma estandarizada, estructuradas, hago las mismas preguntas en el mismo orden a todos los encuestados. Esas respuestas, que son rígidas, me permiten a mí agrupar y cuantificar tal porcentaje de esta muestra representativa respondió relaciones internacionales, respondió abogacía, tiene entre 23 a 25 años o más de 30 años. Y entonces me permite analizar con herramientas que hoy son de software, ¿sí? Y de tipo estadístico, para poder sacar porcentajes, medias, probabilidades, etcétera. Y esos datos, como la muestra es representativa, yo la hice de antemano, los puedo generalizar, ¿sí? Hay como modalidades la encuesta cara a cara, la encuesta por teléfono, la por correo o autoadministrada y las informatizadas con distintos medios. ¿Qué método es complementario de esto? Bueno, analizar estadísticamente los datos. Si yo lo que obtengo son este tipo de datos, voy a utilizar necesariamente para hacer encuesta, tengo que aprender estadística para poder analizar los datos y la información que surge de acá. Repasen ustedes, se los puse así en cada una de las técnicas, alguna parte, porque si no, no terminamos nunca, las ventajas o problemas o inconvenientes que puede presentar esta encuesta. Y acuérdense lo que les decía Maximiliano en la clase de observación participante, que es cuando ustedes miran las ventajas e inconvenientes de cualquiera de estas técnicas, cuantitativas o cualitativas, van a ver que son como dos caras de una misma moneda. Lo que ganan en ventajas lo presentan después también como inconveniente. Se van a dar cuenta cuando lo lean. Primera técnica cualitativa, que tienen tres. La observación participante que vieron con Maximiliano. En los presupuestos de esta técnica, que ya lo saben, que tiene que ver con lo cualitativo, con lo que hablamos al principio, la interpretación, el contexto, la comprensión, la significatividad de los actores, pero también repásenlo en el material de estudio, está como pregunta en la guía de lectura. Cuando nosotros estamos observando, para que sea una técnica y no un mirar común y corriente, tiene que estar orientada, enfocada al objetivo de investigación, planificada. Yo digo, ¿qué voy a observar? ¿En qué etapas? ¿Qué lugares? ¿Qué aspectos? ¿Sí? Controlada, ¿sí? Permanentemente. También controlada en términos de veracidad, de precisión, de fiabilidad, ¿sí? Cuando vamos a hacer este trabajo de campo, es decir, vamos a un lugar, nos trasladamos, nos quedamos ahí, requiere tiempo, ¿se acuerdan lo que les contaba Maximiliano? Tenemos la posibilidad, y por eso es parte del paradigma interpretativo y es cualitativa, de observar, de interactuar con los actores, de ver cuál es su propia interpretación de los hechos en el mismo contexto en el que están. La observación se hace in situ, en el momento, sobre lo que está pasando. Y lo hacemos durante un tiempo prolongado, no es que vamos una sola vez, ¿sí? ¿Se les está cortando? ¿Me escuchan bien? ¿Voy muy rápido? Bien, gracias. Entonces,
La observación tiene esto de que no la hago una vez como puedo realizar una entrevista. Al igual que la historia de vida, aunque sean técnicas distintas, las dos cualitativas, la observación lleva tiempo. ¿Sí? Acá me quedo a observar el fenómeno con los actores en el momento, en el lugar. A diferencia de la historia de vida se puede hacer hacia el pasado, preguntando en la biografía sobre algo que ya sucedió. La observación no, es en general sincrónica con el fenómeno que está sucediendo. ¿Sí? Yo participo, por eso OP, observación participante, del fenómeno que estoy registrando. Acá miren ustedes y acuérdense, léanlo de vuelta, qué aspectos hay que estar en el material, y es muy sencillo, hay que considerar para entrar al campo, que tiene que ver con lo que vimos de ética, pero específico para esto. Cómo contactamos al informante calificado, cómo nos presentamos, cómo nos desplazamos una vez que estamos ahí, etc. ¿Qué aparece acá? Que también está en la entrevista y también se aplicaría a la historia de vida, esto de que hay que tener una atención flotante, a diferencia de la encuesta cuantitativa. Acá en la observación participante cualitativa, yo tengo que, como es más flexible, tener en la cabeza, tener pendiente, ¿sí? En qué me voy a enfocar, porque si no, estando interactuando me puedo perder. ¿Sí? Entonces, ¿y en qué voy a observar? Bueno, eso depende de mi problema, mis objetivos de investigación, pero tengo que tenerlo claro. Esto es lo único que podría decirse que se planifica de antemano, pero que en el diseño flexible de lo cualitativo puede cambiar durante el proceso. Pero en general se empieza a observar de lo más general a lo más particular, de una mirada más global a una mirada más focalizada en el fenómeno, en lo que va surgiendo, en lo que busco, en lo que me interesa, en lo que me parece relevante. Acuérdense que la observación no es solo mirar, es registrar con todos los sentidos, es registrar qué me sucede, es registrar lo que siento, es registrar lo que huelo, lo que toco, todas las percepciones se registran en la observación. Después se descarta que es importante o no de acuerdo al problema y los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles objetos de observación? ¿Qué observo? Y ahí tomaban a Corbeta, yo observo por un lado el contexto, el espacio físico, el ambiente, cómo está estructurado, ahí puedo sacar fotos, dibujar gráficos, hacer diagramas en mi cuaderno o en mi computadora, pero tengo que observar el contexto social, ya más en términos de ambiente humano, la población, qué está haciendo, qué actividades realiza. Yo creo que hablamos de las comunidades indígenas, cuáles eran sus rituales, las formas de encender el fuego, etcétera, las interacciones del grupo, ¿sí? Dentro de, puede ser una institucionalidad, que son las más formales, y las más comunes, las que más se registran, son las informales, ¿sí? Que tienen que ver con las interacciones físicas y acciones que se dan entre los sujetos que estoy observando. Y después también, y por eso es participante y yo intervengo, interactúo, ¿qué interpretación? Por eso es una técnica interpretativa, porque busco el sentido que atribuyen los actores, ¿qué interpretación le están dando a ellos, a todo lo que sucede, al fenómeno, a lo que yo busco investigar? Por eso hay un tipo de informe condensado, que es todo lo que yo escribí en el momento, de todo lo que percibo, y un informe ampliado, cuando yo me retiro del lugar, ¿sí? Tengo un momento a solas y puedo detallar más todo lo otro que no pude registrar en esas notas sueltas, ¿sí? Y también hay un registro de campo de todo lo que sucedió ahí, pero por otro lado hay un diario como más íntimo, entre comillas le podríamos decir, de lo que me pasa a mí como investigador. Y todo ese material, después yo veo qué selecciono para presentar como trabajo de investigación, pero todo ese material es parte de la técnica. ¿Vamos bien? Bien. La entrevista, la segunda técnica cualitativa. A diferencia de la encuesta cuantitativa que vimos al principio, que era este cuestionario cerrado con una pregunta y posibles respuestas, donde yo usaba una muestra representativa para poder generalizar, probabilística, estadística, matemática, acá la entrevista es una conversación cualitativa, con un diseño flexible. Ahí les dice que iba dirección débil, pero quiere decir que es más flexible, ¿sí? Y hay un contacto directo, que es todo lo que venimos hablando de los presupuestos también del abordaje al que pertenece. Hay un intercambio entre entrevistador y entrevistado que no se da en la encuesta,
para poder llegar en mayor profundidad a los significados y a la experiencia de quien estoy entrevistando. Tiene que ver con que también hay que tratar de lograr que sea auténtico quien se expresa, que sea fiable, que ese puede ser un inconveniente dentro de esta técnica. Esa atención constante que yo tengo que tener mientras converso para acordarme mi pauta de preguntas y lo que yo estaba buscando es lo que hablábamos recién en observación como atención flotante, ¿sí? Que es la posibilidad de preguntar, repreguntar, darme cuenta que apareció algo nuevo, eso se le llama categoría emergente, entre lo que me está diciendo el entrevistado, o que hay algo que sí está dentro de lo que yo buscaba. Entonces, todo eso está en mi cabeza mientras aplico la técnica. Hay 3 grandes variantes, las pueden encontrar con distintos nombres, pero estos son los que estudiamos. La semidirigida, semiestructurada, que es la más utilizada, no es ninguno de los dos extremos de la que siguen, para explicarlo fácilmente. No es una entrevista completamente abierta, con una pregunta disparadora y una conversación de todo lo que dé, ni tampoco completamente cerrada, que sería un tipo de entrevista que se parece demasiado a la encuesta, solo que indaga cosas más de tipo cualitativa, pero es muy estructurada. La semiestructurada o semidirigida, que está en el medio, que es la más común, yo tengo una combinación que es, por un lado, una guía de preguntas, 5, 7, 10, y después un espacio abierto donde yo dejo que fluya la conversación, ¿sí? En este caso, no es obligatorio que yo siga el mismo orden para todos los entrevistados de esa pauta, ni a todos les haga exactamente las mismas preguntas, es bien flexible. La cerrada, como extremo o estructurada, ya sí tengo una pauta donde yo tengo puntos que voy a preguntar sí o sí, y a todos les hago, a todos los entrevistados, las mismas preguntas en el mismo orden, y en esto de ser tan estructurada se parece demasiado, y acá siempre hay confusión, a la encuesta cuantitativa. En lo que varía es que lo que pregunta, el contenido, es de tipo cualitativo, es abierto, es flexible, a diferencia de la encuesta con esas respuestas predeterminadas de datos cuantitativos, ¿sí? La abierta, en el otro extremo, o no estructurada, no hay una pauta de varias preguntas, no hay un guión, sino que hay como una especie de pregunta disparadora o surge directamente una conversación, ¿sí? Es como muy flexible. Por eso les decía que la primera, la semidirigida, semiestructurada, que está como en el medio de estas dos, es la que más se utiliza. ¿Para qué resulta conveniente la técnica? Era una pregunta que tenían que ver, es por los sentidos, si yo busco los sentidos que los actores le dieron a la práctica, al fenómeno, a la experiencia, o los valores o las concepciones que hay detrás de lo que hicieron, cuando quiero analizar un problema preciso, ¿sí? A ver cómo funciona, de acuerdo a las personas que están involucradas o son protagonistas de eso. Cuando yo quiero reconstruir acontecimientos del pasado, también a diferencia de la observación, yo en una entrevista puedo preguntar a protagonistas de fenómenos que ya pasó, porque la memoria la tienen en su voz de ese pasado. La observación, yo estoy observando el fenómeno en el momento. En la entrevista le puedo preguntar sobre algo que ya pasó, que ya vivió, como en la historia de vida, que es una entrevista, pero aplicada muchas veces y en profundidad a la misma persona. Y sobre su biografía, ahora lo vemos, relacionado con el contexto social. ¿Con qué se complementa la entrevista? Bueno, con la observación participante que vimos recién, se utilizan mucho las dos. Yo voy, observo en el lugar, pero además hago entrevistas a algunos actores. Y además, como la entrevista yo la desgrabo y tengo todos los significados ahí de lo que dijo la persona, hago análisis de contenido de discurso. ¿Sí? De eso que me dijeron, yo analizo el discurso a ver qué me trae respecto al fenómeno. Es muy común procesar una entrevista analizando el contenido del discurso, a veces en términos semióticos y lingüísticos con una precisión absoluta, y a veces en términos más generales un análisis de contenido más genérico de qué dijo, cómo lo dijo, en qué contexto, cómo relaciona una palabra con otra, etc. Ustedes repasen las ventajas e inconvenientes de esta técnica. Y finalmente, la última que vimos es la historia de vida, que tiene que ver con entrevistar, pero entrevistar a un sujeto en particular, a uno, dos o tres, o a una familia, y hasta ahí vamos, porque se acuerdan que la diferenciábamos de la historia oral de las comunidades, que era más para los historiadores, la historia de vida más en términos sociológicos que le plantean los autores, tiene que ver con
indagar en la biografía específica de un individuo o un par de ellos o una familia, por lo que ese individuo o esa familia aporta a la teoría o desafía a la teoría en lo que le pasó. Y para eso tengo muchas entrevistas donde repaso toda su vida y estoy muy atenta a cómo se relaciona su vida con los fenómenos sociales, históricos y culturales que a mí me interesa interpretar, comprender, ¿sí? Requiere una cuidadosa planificación, a pesar de que parece que es una serie de conversaciones sobre la vida del otro, porque no es una biografía técnicamente como las biografías de las personas. Acá hay un plus de un análisis académico y teórico sobre eso que cuenta la vida del otro, ¿no? Y tiene tres momentos: prepararla, preparar la pauta de preguntas, preparar las fases que va a tener, porque van a ser muchas entrevistas a la misma persona, el momento de recoger los datos y la relación con la persona, y después analizar y sistematizar esa cantidad de entrevistas con toda la información que esa persona me dio. Tiene que ver con la historia oral, esto lo vimos, que es más un enfoque de los historiadores, de los antropólogos sobre las comunidades que guardan en su memoria lo que les sucedió, pero es un enfoque más sociológico que busca en estas biografías más puntuales y más pequeñas la relación entre lo personal y los fenómenos históricos sociales. Y es complementaria de las otras técnicas, de una entrevista puntual o de una observación participante, ¿sí? Y el estudio que vimos, como ejemplo, era como muy relevante, habíamos visto, para el fenómeno de familiares de desaparecidos en la última dictadura militar en Argentina, un trabajo sobre historia de vida. La propia autora decía que los miedos, vivencias, aprendizajes, recuerdos y memorias de esa familia, al entender que fueron protagonistas de un montón de acciones y reacciones sociales respecto al fenómeno de desaparición forzada de personas, se tornaban muy interesantes para pensar y agregar a la teoría o contraponer a la teoría cuestiones que son base en la sociedad argentina contemporánea. Por ejemplo, la relación con la impunidad o la relación con la demanda de justicia, etcétera, etcétera. Es decir, lo que esa familia vivió cuando la persona desaparece y en los años posteriores, y lo que va sintiendo, agrega a la teoría esta técnica mucho para decir sobre la idiosincrasia incluso de la cultura argentina actual, ¿sí? Lo tienen ahí en el texto al estudio. ¿Qué es muy importante para aplicar esta técnica? Tres cosas, ¿sí? El muestreo, que en este caso, a diferencia de la encuesta cuantitativa, no se hace de antemano, de manera probabilística y referencial y representativa y para generalizar, acá es teórico. Yo selecciono a las personas que por sus rasgos o a la familia me va a aportar algo significativo para poder decir algo de un fenómeno más grande, ¿sí? Y ahí podían elegir entre una gran persona, y no en el sentido moral, ético de la gran persona, sino gran persona se refería a un gran referente, ahí estaban los estudios de la iglesia, entonces preguntaban, si el problema de investigación era sobre los referentes de la iglesia, bueno, la historia de vida era de un cura, de un obispo, de un cardenal. La persona común era la persona media, cuando se trata de un fenómeno que yo quiero investigar, el comportamiento medio de la sociedad, y el marginal, también sin carga peyorativa, es el outsider, diría Becker, es el otro, el que está por fuera de la integración social para ver su cosmovisión. Marginal considerado por esa sociedad, pero no intrínsecamente como marginal la persona, ¿sí? Y eso va a depender qué historia de vida, de quién, del problema de investigación que yo tenga, ¿sí? Otra de las cosas importantes, aparte de seleccionar a quién le hago historia de vida, es el contexto. Yo mientras estoy aplicando la técnica tengo ya estudiados, planteados, también en mi cabeza, qué fenómenos culturales y sociales se pueden relacionar con su biografía, por eso elegí a esa persona. Y en esto yo les daba el ejemplo de que si yo no conozco nada de la historia de un país y de las crisis económicas, políticas, y quiero hacer historia de vida, la persona me puede estar nombrando un montón de cosas que le pasaron en tal año, bajo el gobierno de tal, en tal crisis, en tal contexto, y yo no voy a poder aprovechar la técnica. Es decir, yo tengo que saber del contexto, ¿sí? Y por último, y es en simultáneo también, requiere una guía de temas. Acá es como una entrevista de tipo abierta, la que vimos que era como una gran conversación, pero es como una agenda conversacional. Como yo voy a hacer muchas entrevistas con esta persona y voy a recorrer
secuencialmente su biografía, desde la infancia, a la adolescencia, a la adultez, depende de la persona, ¿sí? Tengo toda una agenda más o menos preestablecida de todo lo que voy a charlar. Es como etapas que relacionen a esa persona con determinados vínculos, instituciones, o lo que decíamos, hechos históricos que a mí me interesa indagar para poder aportar más información a mi problema, a mis objetivos, a lo que me planteé en la investigación. Bien. Hasta acá un súper y rapidísimo resumen de todo. Acuérdense que de todo esto no es tanto como para el primer parcial, pero no se confíen. Lo que ustedes tienen para el parcial que viene es poder responder estas preguntas que están en las guías de lectura. ¿Sí? Por un lado, la parte general es un solo módulo, así que por favor estudien lo de los textos. Un solo módulo, la parte general sobre paradigmas, sobre características de lo cuanti y lo quali, supuestos, etcétera, posibilidad de integrarlos, cómo. Y por otro lado, cada una de las técnicas, la cuantitativa de encuesta, con todo lo característico que tiene, la cualitativa de observación, observación participante, la de entrevista y la de historia de vida. Ahora sí, dudas, consultas, preguntas, sin insultos porque les estoy haciendo perder el partido. No teníamos otra opción de clase de repaso. Sí, va a ser múltiple opción, 12 preguntas, valen un punto cada una. Solo vamos a sancionar con -10, que fue lo más bajo, porque habíamos llegado a -25 en el anterior y recalificamos. Con la penalización mínima a las que no contesten o estén mal, van a tener 1 hora, va a estar en EVA, ¿sí? Tómense el tiempo, una sola respuesta correcta, aun cuando sea todas las respuestas son correctas o ninguna es correcta, una sola, ¿sí? Son aleatorias, a todos les toca diferente, son de comprensión, no literales, porque si no, no tendría sentido, porque tienen el material. Vamos a estar en Webex si tienen dudas, pero concéntrense en EVA en el parcial, en el horario de clase. ¿Podría repetirme de vuelta los temas, así lo anoto bien? Es todo el módulo 3 que tienen en EVA. Es toda la primera parte de la guía de lectura, ¿sí? Que tiene que ver con paradigma, tipos de paradigma en las ciencias sociales, lo cualitativo y lo cuantitativo con todas sus características, supuestos, etcétera. Y después la guía de preguntas específica de cada técnica, donde tienen la encuesta, con todo lo que se les pregunta ahí sobre encuesta, y las cualitativas, la entrevista, la observación y la historia de vida con todo lo que tiene cada técnica. Es lo que repasamos hoy. Gracias, profesora. No pueden volver sobre las respuestas, es secuencial. ¿Sí? Es igual que el anterior, solo que con menos penalización. Qué bueno, Pablo, sos el único que no me está odiando en este momento. Que no mira el fútbol. No, por Mire, nada. profesora, si voy a odiar, tendría que odiar más el de obligaciones, no sabe la exigencia del hombre. Igual me la voy a llevar, así que quédese tranquila. No digas eso. Ánimo, Ay, no, ánimo. no. Me saqué un 2,5 en el primer parcial. ¿Con qué levanto eso? Bueno, se levanta por ahí con el segundo parcial. No sé si les da tareas complementarias o no, pero ánimo, ánimo que No, sirve. no. No da ninguna tarea Ah, complementaria. No, pone, vio las que son de elegir, bueno, te da las preguntas, vos tenés que apretar el número, ahí recién te aparece la pregunta y te da 22 minutos para contestarla, si no se cierra automáticamente y así pasa recién a la otra. Y ya dijo, claro. si no entiendo, no me voy a preocupar en entender, les pongo 0. Y lo puso nomás porque un chico se sacó 0,5 también, no da ninguna chance, nada. Bueno, cada docente con su librito, yo no voy a poder, no puedo opinar sobre No, eso. no, dése cuenta que él quería pedirle, le pidió el consejo de hacer los parciales virtuales y orales. Cuando escuchamos eso nos queríamos morir. No, Pero el los consejo le dijo que parciales, no. no los exámenes. No, los parciales quería hacerlos virtuales y orales, Qué raro. pero el consejo le dijo que no. Entonces zafamos de eso. Claro. Pero en el taller dijo que para salvar el taller teníamos que dar un parcial virtual y oral, así que igual lo puse en el taller.
Igual no se asusten con eso, yo me adelanto. Para los que vayan a examen, venimos de tomar un montón de exámenes, el que sea oral no los tiene que asustar. Aparte tiene que ver con prepararse para la carrera. Así que no le tengan miedo, es una conversación con el profesor, no se pongan nerviosos, no sufran tanto por eso. No es tan No, terrible como creen, ¿sí? no, yo eso ya lo sé, ya di examen oral. El problema es que yo me Claro. bloqueo, eh, eh, me sé los temas porque escucho las preguntas que le hace el compañero y las sé, pero en el momento me bloqueo y se me va todo lo que estudié, horrible es. Prefiero Bueno, pero hacerlo, eso te vas a ir acostumbrando en la carrera, vas a ver. no, Eso pero te se soy va pasando. sincera, prefiero hacerlo presencial y por escrito que virtual y oral. Sí, sí. Bueno, esas son preferencias. Pero bueno, ahora con la pandemia tuvimos que acudir mucho a los cuestionarios, porque no hubo un buen resultado el año pasado con las cuestiones más de desarrollo, tanto en notas como en comprensión, como... Entonces, bueno, estamos tratando de recurrir a esto que exige comprensión, pero más de tipo cuestionario. Ejemplo de preguntas, todavía no las hice, las voy a pensar el fin de semana, así que no me puedo adelantar. Pero Ay, muy parecido a lo que fue el primer parcial, es decir, van a tener una pregunta de comprensión y van a tener que relacionar lo que saben que es, por ejemplo, el paradigma cuantitativo y sus supuestos. Bueno, por ahí les pregunto algo para ver si tienen claro eso. Pero ahora no se me ocurre, porque todavía no las tengo, ¿sí? Aparte no se las podría adelantar, pero ni siquiera se me ocurre una para decirles algo similar, porque todavía sinceramente no, estoy a full y no he podido hacerlo. Nunca una los cosa, maté, no sean malos, nunca los maté. De ¿le hecho, puedo pedir algo? recorregimos, recalificamos, les dimos 1 hora para 12 preguntas, que es un montón. Nuestros colegas lo están haciendo con muchísimo menos tiempo. Así que no me digan eso, que no los he matado tampoco. Sí, Eh, ¿Podría hacer las preguntas cortas? Porque me ha pasado en muchos parciales así de multiplicación. Las preguntas son tan largas que me pierdo la mitad y me confundo. yo no las Prefiero he hecho cortas largas, y más creo. abundantes. Mira, prefiero cortas y más abundancia de preguntas, porque me parece que 12 preguntas son pocas. Bueno, ahora los compañeros me van a matar a mí. Eh, que Exacto. largas, porque uno se pierde en el No, tema. no voy a Más cambiar preguntas la tal. modalidad de acá al martes, porque les prometí que eran 12, son 12. Y en ese sentido depende de la pregunta que se nos ocurra, porque si tiene que ser larga, puede ser de toda una formulación larga y después las posibles respuestas. Pero creo, y así fue el primer parcial, que son formulaciones cortas. Lo que tienen es que entender el tema. Tienen un solo módulo, muchísimo más corto que lo que tuvieron de material que para el primer parcial. Les estamos penalizando con muchísimo menos, son pocas preguntas en mucho tiempo, hicimos repaso de todo. Yo creo que si estudian, si realmente leen, contestan las guías de pregunta, entienden el material, no creo que tengan problema, ¿sí? Cualquier cosa escriben por Eva, ¿sí? Sí, yo creo que estuvieron bastante bien porque les fue bastante bien, a pesar de que recalificamos y todo. Antes de recalificar había gente que le había ido muy bien, después de recalificar mucho mejor y entró más gente a seguir en la materia. Así que me parece que tienen abiertas y vieron que les di más tiempo las tareas voluntarias que se van a corregir solo para los casos de dudas. Tienen que hacer las dos. Tienen nada más que dos y muy cortitas, ¿sí? Pero tienen que entregarlas bien y aprobarlas para sumar el punto en el caso de que estén muy cerca de aprobar la materia, ir a examen pero con nota, que es importante, o de exonerar, ¿sí? Gracias. ¿Cuándo, Consultas, dudas, una pregunta, ¿cuándo arrancaríamos con el taller de esta materia? enseguida después del parcial. Enseguida arrancamos con lo que va a ser el tercero. Van a ser todas partes taller. En realidad, taller va como a la par, porque algunas cosas de cómo se formula un problema, vamos a tener que retomarlo de la primera parte. Un objetivo, una hipótesis, ya las vimos cuando vimos lo teórico. Y algunas cosas de estas técnicas, de cómo es una pauta y demás, también las vimos. Pero vamos a ir con las clases puntuales a cómo se presenta lo que les pedimos para el tercer parcial. ¿Sí? Pero no los quiero entreverar con eso ahora, que se tienen que concentrar en el segundo.
Después del segundo les visualizo de vuelta la pauta de lo que tienen que entregar individual del tercer parcial como tarea y enseguida después, el jueves, empezamos a practicarlo acá en clase. Cuando les dice formule problema de investigación, bueno, volvemos a ver, porque el tercer parcial por reglamento es individual, tiene que ser integral de toda la materia, entonces es un anteproyecto, ¿sí? Es la parte de taller de metodología pura y dura, por decirlo de alguna manera, pero algo ya vimos. Entonces vamos a volver, si dice formule problema de investigación, bueno, ¿qué era un problema de investigación? ¿Cómo se formulaba? ¿Qué era esto de las relaciones entre dos variables acotadas en tiempo y espacio? Ejemplo de eso. Objetivo general, cómo era, cómo lo tienen que poner, etcétera, etcétera. Pero no quiero adelantarme a eso porque nos concentremos en el parcial del martes. Después enseguida arrancamos con lo otro. ¿Sí? Sí. Dudas, Sí, profesora. consultas. A pesar de que fue rápido, ¿quedó claro lo principal del repaso? Perfecto. Bueno, les dejo tranquilos, como les dije, y los libero para que puedan ir a ver el partido, quienes lo quieran ver. Cualquier cosa me escriben por Eva y el martes directamente a Eva a hacer el parcial. Si tienen dudas, nos encontramos acá en Webex en simultáneo. Sí, a estudiar, a rellenar esa guía de preguntas con el material de estudio. ¿Sí? Es todo lo que les pedimos. Y a entenderlo. Gracias, profesora. A ustedes, hasta el martes.